Muy bien, pues buenas noches a todos, a todas. Espero que estén bien, espero que tengan una, un- pues es martes, que hayan tenido un buen inicio de semana. Estamos prácticamente ya en la recta final de la asignatura de elementos básicos de la psicología. Y esta semana y la próxima estaremos trabajando tres clases. El día de hoy, ¿se acuerdan de qué clase es? ¿Qué clase es hoy? ¿Alguien lo recuerda? A ver, Javier, por favor, oriéntanos, estructúranos, Javier, a tus compañeros y a todos aquí para que dinos qué clase es, Javier. Elementos básicos de la psicología. Muy bien. ¿Y qué número de clase es? Ay, caray, es como la sexta, creo. Muy bien, clase número 6, exactamente, ¿no? Estamos en la clase número 6. Si ustedes entran a la plataforma de elementos básicos de la psicología, pues van a encontrar aquí, ¿no? Si bajamos un poquito, nos cambió un poquito la plataforma, el diseño, por lo que vimos. Entonces, pero está igual todo ordenado, ¿no? Entonces, tuvimos la semana pasada la clase número 5, que es esta, clase 5, y hoy es la clase número 6. Esta clase de hoy va a quedar aquí en la 6 y la próxima semana tendremos la clase 7 y la clase 8. 7 y 8 yo les voy a dar clases martes y jueves. Esta materia dura un poco más de tiempo, son más sesiones y el maestro Osvaldo creo que finaliza ya este jueves con ustedes, ¿no? Ya este jueves creo que terminan la materia de psicopatología de las adicciones con el profesor Osvaldo y conmigo se siguen todavía una semana más para alcanzar a ver los últimos temas. Bueno, les pido por favor que enciendan la cámara. Los que estén con cámara apagada, pues retírense, vayan a ver la clase grabada el día de mañana, porque yo solamente voy a estar con gente que tenga la cámara encendida. No es una junta, ¿verdad? Es una clase, entonces todos nos vemos, todos nos escuchamos. Quien no esté dispuesto pues, a escucharse, pues vaya a ver la clase grabada mañana, no tendría falta, no hay ningún problema. Ya saben cuál es el encuadre, ¿no? Bueno, entonces, el día de hoy me gustaría con ustedes tocar un tema muy, muy interesante, que es el tema sobre el psicoanálisis, precisamente, ¿no? Hemos atravesado la primera hora de aquí a las 9 de la noche, pues voy a estar tratando de explicarles un poco, acercarlos un poco a un tema que precisamente es el psicoanálisis, que es un tema complejo. Por eso voy a requerir de toda su atención en este sentido para que podamos como entender qué es esto del psicoanálisis y cómo el psicoanálisis se va a relacionar perfectamente, eso es importante que ustedes lo vayan entendiendo, se va a relacionar perfectamente con la metodología de Alcohólicos Anónimos en el aspecto de la cura por la palabra. ¿Ok? Hay una frase muy importante en Alcohólicos Anónimos que se llama, que dice, ¿no? Si por la boca enfermaste, ¿verdad? Por la boca enfermaste, por la boca te curarás. ¿Sí han escuchado ustedes esa frase? Si por la boca enfermaste, por la boca te curarás, ¿no? Esto de si por la boca enfermaste, por la boca te curarás, va más allá, va más allá de solamente el símbolo y quiero empezar como explicarles esto a partir del simbolismo, porque el psicoanálisis nos va a adentrar a un lugar de lo simbólico. ¿Qué es esto de lo simbólico? Para esto, para poder saber qué es el psicoanálisis, tenemos que comprender dos partes importantes del lenguaje, de la lingüística, signo y significante. ¿Ok? Signo y significante. Los primeros temas que estuvimos viendo en esta materia, los primeros temas que revisaron fueron las bases para pensar a este ser humano, ¿no? Dimos cuenta, estuvimos pensando que este ser humano es un ser humano que puede pensar, que puede reflexionar, que tiene una conciencia, que tiene un cerebro, que tiene un cuerpo, ¿no? Un cuerpo orgánico
Y lo que le permitió pensar a este ser humano fue precisamente el uso de la razón, a partir del nacimiento de la conciencia. La conciencia va a ser una instancia, ¿sí? La conciencia, se dan cuenta, la palabra conciencia viene con ciencia, algo más allá, ¿sí? Algo más allá de la propia ciencia en sí mismo, ¿no? Entonces, la conciencia va a ser una instancia que se encuentra en todos los seres humanos y que va a ser como algo natural a la humanidad. Los animales no tienen conciencia. Un perrito, un caballo, un ave, no saben que existen, no tienen este significado de existencia, ¿sí? Un perro no va a decir yo existo y me llamo negro o me llamo chocolate, ¿no? No, el perro no va a decir eso, el perro se va a guiar a través de una acción que se llama instinto, el instinto, ¿sí? Los seres humanos, ojo, los seres humanos también tenemos instintos. Nosotros también tenemos instintos. Somos seres instintivos porque si pusimos atención a las clases anteriores, somos animales que pensantes. Somos animales pensantes. Es decir, hemos evolucionado, ha pasado un proceso evolutivo que nos ha llevado a construir un raciocinio, una razón, y la razón nos ha permitido una conciencia. ¿Cuándo entra la conciencia, estudiantes? ¿Cuándo surge la conciencia? A partir del establecimiento de la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es las normas, los valores, lo que está aceptado, lo que está prohibido, lo que está bien visto, lo que está mal visto. La cultura tiene que ver con todo lo que nos rodea, la forma en la que vivimos, la forma en la que nos expresamos, en lo que somos. Y la cultura se queda grabada en nuestra estructura humana, ¿sí? Es decir, aunque tú te vayas a vivir a China, se te van a antojar los tacos, los nopales, se te va a antojar la Coca-Cola, se te va a antojar las gorditas, se te va a antojar la comida con la que tú creciste, ¿sí? Por ejemplo, si Jennifer se va a vivir a Timbuktu, ¿dónde es Timbuktu? Quién sabe, me lo estoy inventando. Pero se le va a antojar un taco de carne asada, ¿no? Porque Jennifer es de allá de Monterrey, ¿sí? ¿O te gusta el cabrito, Jennifer, o no? No. No. ¿La carne asada? Sí. Ok, bueno, entonces, si se va a vivir a China y allá en China no hacen carne asada como la que hacen en Monterrey, se le va a antojar la carne asada. O los frijoles, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cultura va a normar. Les estoy platicando los antecedentes para poder establecer lo que es el psicoanálisis. O sea, todavía tenemos antecedentes. La cultura va a normar. Normar va a poner una norma, va a poner una regla, una estructura en la sociedad. ¿Sí? La cultura va a decir lo que es esa sociedad. Vaya, ¿no? Si, por ejemplo, en Oaxaca, ¿alguien es de aquí de Oaxaca? Ah, bueno, Gaby, ¿no? Gaby, que no estás en Oaxaca, pero estás en Mérida, ¿no? En Mérida, Yucatán. En Oaxaca están los mushes. Sí, es Oaxaca. ¿Qué son los mushes? ¿Ustedes saben qué son los mushes? Todo esto les estoy explicando para entrar al tema del psicoanálisis. Estamos en los antecedentes. ¿Qué son los mushes? Gaby, ¿tú les puedes explicar qué son los mushes? ¿Tú sabes qué es un mushe? Que estás más cerca de allí, de aquel rumbo. Sí, sí puedes entender tu micrófono. A ver, si no, desde aquí. A ver, ahí está. Ya, creo que ya pude. No sé muy bien, pero vi una película hace poco en Netflix que los Mushes era como una comunidad de personas trans. ¿Es eso, más o menos? Sí, sí. En Oaxaca, ¿alguien sabe qué son los muches? ¿Sí?
¿O no? Bueno, a ver. Yo En sí. Oaxaca, ¿quién dijo yo sí? A ver, tú, Jennifer, ¿qué son los muches? A ver. Maestro, Pues son son una comunidad hombres. indígena zapoteca, ¿no? ¿Cómo Los dices, muchos, Luis? Son gays, dices. o sea, son una comunidad indígena zapoteca, ¿no? De Oaxaca, que A pues ver, son transexuales. Bueno, eso sí, a grandes rasgos, lo que sé, no sé mucho, profe. ok. A Este, ver, Jennifer. Y yo también lo vi en una serie de Netflix que son pues hombres, pero se visten de mujer y tienen pues sus culturas de estar con vestidos de, pues sí, son transexuales, transexuales. Ok, fíjense bien. En Oaxaca existe esta comunidad que son en distintos pueblos de Oaxaca que le llaman, es una comunidad de Oaxaca y existe una población que se le llaman los Muxes. Muxes, exactamente Luis Velasco, son del istmo de Tehuantepec, exactamente en Oaxaca. Los Muxes son varones, son hombres de sexo masculino, ¿no? Con genitales masculinos, vaya, con miembro reproductor masculino, con pene, testículos, que nacen, son hombres que nacen en una familia del istmo de Tehuantepec, efectivamente. Y entonces, eh, llega un momento en que estos jóvenes empiezan a darles curiosidad por vestirse como mujer y vestir los trajes típicos de las mujeres oaxaqueñas, ¿no? Y se maquillan y se visten como mujer. Si en su casa, en la casa de ustedes, supongamos, eh, un primo o su hijo o su hermano se vistiera de mujer, ¿qué dirían ustedes que es? ¿Qué es qué? ¿Cómo? Gay. Que es gay. Ajá. Ay, fíjense, y alguien dijo por ahí la palabra puto, ¿no? Eso, ¿quién lo dijo? ¿Jesús y Nelson? ¿O quién lo dijo? Nelson. No, está bien, qué bueno que salió porque así podemos corregir y podemos enseñar. Ustedes están aquí para venir a aprender y yo estoy para enseñarles. O sea, está bien que hablen como lo que piensan en la cultura porque eso es importante. Si no, no los puedo corregir, ¿no? Entonces, dijo por ahí, no sé si fue Nelson o Jesús, dijeron es puto, ¿no? Y alguien por ahí dijo es gay. Y alguien diría es homosexual. Y alguien más pensaría y diría es jotito, ¿no? O alguien más, si se va más a términos más vulgares, diría es maricón, ¿no? Pues no. En Oaxaca un muche no es puto, no es maricón, no es jotito, no es transexual, no es gay, ¿no? Sino que es para la cultura oaxaqueña una bendición, ¿sí? Tener un hijo muche en Oaxaca es Dios que ha elegido a esa familia y le ha permitido a esa familia tener, si me escuchan? ¿Si me ven bien? ¿Sí? ¿O se corta? está cortando un poquito, Ustedes maestro, díganme, un ¿si me poco. escuchan o se A está Se nosotros aquí corta cortando un un poco, poco? En Monterrey se nos A corta ver, un poquito, denme un maestro. segundo, permita. Sí, como que se Como corta, otro profe. se traba, se queda como trabado, pero Y sí. todo bien, aquí no se traba ni nada, todo perfecto. Ok, denme un segundo para conectarme a otra red también. Sí, permítame para conectarme a otra red y ver si esta funciona mejor. ¿Les parece? Denme un segundo. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, profe.
Listo, ya estoy por aquí. Se fue un poquito la red, pero me voy a conectar también desde el celular por si se va la red en la computadora, puedan escucharme también desde la otra. ¿Les parece? Ya me escuchan bien, ¿va? Sí, Ok, déjenme conectarme también a la otra red. Permítanme un segundo, por favor. Denme un segundo. Permítanme. Ya estoy por aquí. Denme un segundo, por favor. Ahí está. Bueno, esperemos que no se pierda la señal, ¿verdad? Que no estemos batallando. Es que estoy acá en... Denme un segundo, permítanme. A ver, permítanme. Bueno, ya estoy por aquí. A ver, ¿qué vamos a hacer? Si se llega a ir mi señal, aquí está mal en internet donde estoy, lamentablemente. Entonces, pero si llega a ir, pues ustedes esperen tantito y yo regreso. ¿Ok? Tengo tres redes, entonces en lo que se conecta una y la otra puede estar fallando, pero aquí estoy. Entonces, les decía, los muches en Oaxaca son una bendición, por así decirlo, ¿no? Es como la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, incluso decirle a un muche que es puto, como dijo Nelson y como dijo Jesús, porque no sé quién de los dos lo haya dicho, pues es como una agresión muy fuerte, ¿no? Porque es como agredir a la persona directamente, no es como mentarle la madre, es como decirle chinga a tu madre, ¿no? Entonces eso es como una parte como muy fuerte, ¿no? Culturalmente, el Muche en Oaxaca es una persona que se viste de mujer y que honra la cultura, pero no es homosexual. Algunos tienen esposas y otros no tendrán esposas. Efectivamente, serán sí personas gay, homosexuales, ¿verdad? Pero otros tendrán esposas. Esa es la diferencia, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Que la cultura va a normar todo, lo va a estructurar, ¿sí? Por ejemplo, eh, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros reflexionamos, la forma en que nosotros nos conducimos, pensamos, reflexionamos, lo que nosotros eh, reflexionamos en nuestra mente, es producto de nuestra cultura, ¿sí? Es producto de la cultura en la que hemos crecido. Si yo crecí en una cultura, en este caso donde eh, una cultura, por ejemplo, homofóbica, cuando yo veo a una persona que es homosexual, pues inmediatamente voy a tener como ese rechazo, ¿sí? Si yo crecí en una cultura donde es una cultura más abierta, etcétera, pues voy a tener cierta aceptación. Pero no solamente para el tema de la homosexualidad, cualquier tema, incluso las adicciones, por ejemplo, ¿sí? En México está muy mal visto fumar marihuana, ¿no? Incluso tenemos un apodo para las personas que fuman marihuana, ¿no? De ahí viene el concepto de el marihuano, ¿sí? Si lo han escuchado, ¿no? Eres un marihuano. Ah, bueno, ¿por qué? Porque fuma marihuana, de ahí viene el concepto, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Recuerden ustedes que cuando surge la psicología, ¿en qué tiempo surge la psicología? En la época moderna, ¿sí? La psicología surge en la época moderna. Después del Renacimiento está la época moderna. ¿Qué renació? Renació la razón, ustedes recuerden esto, y entonces el ser humano pudo empezar a pensar muchas cosas. Por eso surgió la imprenta, se desarrolló más la ciencia, la medicina empezó a desarrollarse más, la psicología empezó a desarrollarse, surgió la filosofía, la educación empezó a adquirir más sentido y entonces la época moderna será una época de la felicidad total porque hay un avance científico muy grande. ¿Sí? El ser humano puede decidir por sí mismo, ya no es ese ser humano que esté dependiendo constantemente de una autoridad, por ejemplo, religiosa, ¿sí?
Ya el ser humano en la época moderna es un ser humano que puede decidir por sí mismo, que puede optar y tener sus propias decisiones en ese sentido. Y desde ahí, desde la época moderna, se van a construir muchas cosas hasta nuestra actualidad. Algo importante de la época moderna va a ser el avance de la salud en torno a la medicina y a la salud mental también en lo particular, que es donde yo me quiero centrar. Hay muchos avances en la época moderna, muchos avances. La ciencia, la ingeniería, la fábrica, la imprenta, el papel, muchas cosas. Pero yo me quiero centrar en la medicina y en la psicología, y en lo particular en la psicología. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, las tres heridas narcisistas que pone a la luz o que brotan en la época moderna, o tres heridas para la humanidad que ponen al ser humano como en jaque, sería el primer descubrimiento que hace eh, eh, Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo dice, no, los astros no giran, eh, los astros no giran alrededor de la Tierra. Todos giramos alrededor de un sol, ¿sí? Claudio Ptolomeo, todos giramos alrededor de un sol y por lo tanto no somos el centro del universo. ¿Se acuerdan de eso? Si lo recuerdan. ¿Sí, Abigail? No somos el centro del universo. La segunda herida para la humanidad fue, pues parece ser que somos efecto, que somos producto de un proceso de evolución. Y eso pone en jaque a la religión, porque lo que nos habían contado, que somos resultado de una condición creacionista, que es una condición creacionista, estudiantes, somos creación de un Dios, de un poder superior. En ese sentido, pues no es un Dios que te haya creado, es decir, y ese Dios que no te crió, entonces, pues yo no sé de dónde sacaste que te ama, que te pensó, yo no sé de dónde sacaste que Dios te ama y que existe. Entonces, esa es la segunda herida narcisista, ¿sí? El proceso evolutivo que Darwin propone con un tratado que se va a llamar La evolución de las especies. ¿Lo recuerdan? ¿Sí recuerdan eso que les estoy contando? Eso lo hemos visto desde que iniciamos. Y va a haber una tercera herida para la humanidad que va a afectar a la medicina y que va a afectar a la psicología. Y va a ser una herida muy grande hasta nuestros días. Porque la mayoría de la gente ya sabe y ya acepta que la Tierra no es el centro del universo. La gente lo sabe, a excepción de los terraplanistas, ¿no? Que todavía creen que la Tierra es como plana y que navegando en un barco te vas a caer, ¿no? Vas a irte a caer no sé, en un espacio ahí que termina el universo, etcétera, ¿no? O el mar. Eso está comprobado científicamente. Fíjense, eso está comprobado científicamente. Está comprobado que la Tierra no es plana, sino que es redonda. La segunda comprobación es la comprobación de la evolución. La Iglesia, para poder solventar ese descubrimiento que hace Darwin sobre el origen de las especies y sobre la evolución humana, en este sentido, dice, bueno, pero tuvo que haber un Dios o una partícula inicial que armara todo esto que se llama origen. Entonces, independientemente que vengamos del primate, de los simios, de los homínidos, hubo un Dios que produjo que eso se produjera, la evolución, ¿sí? Entonces la iglesia movió eso y yo particularmente, yo soy un hombre de fe, aunque yo haga una crítica fuerte a la iglesia y haga una crítica fuerte a la religión, soy un hombre de fe y me parece que eso es como muy acertado, ¿sí? Porque nuestra mente no alcanza para comprender cómo surgimos en este mundo. Esas dos cosas están como aceptadas y están como pensadas. Y a la gente no le interesa tampoco discutirlas, ¿sí? Porque sería meternos en temas de fe. ¿Existe Dios? ¿No existe?
soy creación de Dios, yo mujer me sacaron de la costilla de Adán, o qué onda, como que eso es como algo como no tan problemático. Pero la tercera herida narcisista que se va a proponer en la historia sí es muy problemática, porque va a poner en jaque a la medicina y va a poner en jaque en particular a la psicología. Recuerden ustedes que la psicología surge ¿de dónde? ¿De qué ciencia? ¿De dónde surge la psicología? ¿Quién es el padre de la psicología? ¿Recuerdan ustedes quién es el padre de la psicología? Empieza con W. ¿Quién es Andrea? Muy bien, ya lo dijiste. Wilhelm. Exactamente, sí, muy bien. El padre de la psicología es Wilhelm Wundt. ¿Quién era Wilhelm? Wilhelm Wundt era un médico, un fisiólogo, un médico que se dedicaba a la fisiología. ¿Qué es la fisiología? Adrián, aprovechando tu presencia acá y para que nos apoyes, ¿qué es la fisiología? Explícale a tus compañeros. La Activa tu micrófono. fisiología, falta de Ujú. respeto. La fisiología es el Ay, que lo- estudio del funcionamiento del cuerpo, de los órganos, de la homeostasis del cuerpo. Exactamente, el estudio del funcionamiento del cuerpo, ver cómo Creo funciona el que, cuerpo. profesor, creo que te pusiste. Ah, Sí, voy a apagar a ver si apagando mi cámara un poquito, ahorita la enciendo, a ver si ya me escuchan un poquito mejor, me parece, ¿va? Ahí está, ¿verdad? Sí, ok. La fisiología, decía Adrián, es el estudio del funcionamiento del cuerpo, los órganos. La homeostasis, ¿qué es la homeostasis? El, el bien del órgano, que esté bien, que funcione, en ese sentido, ¿no, Adrián? Si no me equivoco. estás en lo correcto. Es decir, que funcione, que el órgano funcione como tal. Entonces, Wilhelm Wundt, estudiantes, era un médico fisiólogo que se dedicaba a estudiar los órganos y lo que Wundt estaba investigando era la siguiente pregunta que se hacía. ¿De qué órgano, fíjense bien, esa es la pregunta, de qué órgano o en qué órgano se produce la tristeza? ¿En qué órgano se produce la soledad? ¿En qué órgano se produce la alegría? ¿En qué órgano se produce la felicidad? ¿En qué órgano se produce que yo pueda llorar, que yo me sienta deprimido, que me quiera morir, la depresión, etcétera? ¿Sí? Wundt estaba investigando Wundt las emociones que tiene el ser humano, en qué órganos se producen. En esas investigaciones que estaba haciendo Wilhelm Wundt, en ese proceso empieza a surgir personas que están ayudando a este médico fisiólogo en su laboratorio de fisiología. Estaban haciendo investigación en Alemania, en Leipzig, Alemania, ¿sí? Estaban en Alemania haciendo esta investigación. Y entonces se dieron cuenta que había órganos que producían ciertas sustancias, cierta química orgánica en el cuerpo para producir ciertas sensaciones, ciertas emociones, ciertas formas de estar en el cuerpo o de sentirse corporalmente. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Pero a la par estaba Freud, que también era un médico, pero Freud era neurólogo. Ahora sí, explícale a tus compañeros, Adrián, qué es la neurología. La neurología es el estudio del funcionamiento del cerebro. Exactamente, el funcionamiento del cerebro. Sigmund Freud era un médico neurólogo y como médico neurólogo estaba investigando
cómo funcionaba este cerebro de nosotros como seres humanos. Sin embargo, Freud tuvo encuentros, tuvo vínculos con otros médicos en Viena, en Austria sobre todo, y formó un círculo. Un círculo es un grupo de estudio donde se juntaban distintos médicos, distintos especialistas, la mayoría psiquiatras y neurólogos, y formaron el llamado Círculo de Viena. Sí, Círculo de Viena. Era un grupo de estudio que empezaban a pensar estas cosas del funcionamiento del cerebro. Pero en ese lapso que Sigmund Freud encontró a estos colegas para ver cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaba la mente, bueno, ni siquiera la mente, era el cerebro, ¿no? Eh, Se encontró con Charcot. ¿Quién era Charcot? Era otro médico que estaba investigando, y este médico es el padre de la hipnosis. La hipnosis, ¿han escuchado hablar de hipnosis ustedes? ¿Sí o no? Sí. Bueno, la hipnosis no es eso de engarróteseme ahí, está hipnotizado. No, eso no es la hipnosis, ¿ok? La hipnosis tiene que ver con sesiones de otro estilo, de otra forma, de otra manera. Charcot estaba investigando sobre la hipnosis y Charcot le llegaban pacientes que estaban paralizadas, mujeres que estaban paralizadas de las piernas y que la medicina no había podido solucionar con cirugía o con medicamento para que caminaran o para que se les quitaran los dolores corporales de las piernas, de la columna. Ya las habían visto distintos médicos, las habían visto distintos, pues voy a decir especialistas. En ese tiempo ya la medicina estaba como especializando, por así decirlo, con el avance de la ciencia, porque antes el médico hacía de todo, ¿no? Y ahora encontramos médicos ya en un área específica, ¿no? Y ahora hemos encontrado medicina familiar, medicina oncología, etcétera, etcétera, ¿no? Distintas especialidades. Y entonces Charcot estaba investigando. ¿Sí me están escuchando o se me está cortando? ¿Sí me están escuchando, va? Ok. Sí. Para hacer un resumen, estoy dando los antecedentes del psicoanálisis, que ustedes van a trabajar con la técnica psicoanalítica para la consejería en adicciones. Por eso es importante esto, ¿vale? Entonces, Charcot estaba atendiendo mujeres que estaban paralizadas de las piernas, mujeres que se paralizaban, mujeres que les dolía la espalda, y entonces iban a sesiones con Charcot, este médico, amigo de Freud, y las hipnotizaba. Charcot lo que hacía era, le ponía la mano en la frente a las mujeres y las dormía, y todos los síntomas que tenían estas mujeres desaparecían mientras estaban dormidas o hipnotizadas. ¿Sí? Freud se hizo una pregunta y le decía, tu tratamiento funciona, pero cuando las despiertas, les vuelve a doler las piernas y vuelven a estar paralizadas. Mientras están hipnotizadas, pueden caminar, pueden funcionar, pero cuando salen de ese efecto de la hipnosis, los síntomas retornan, regresan. Y entonces Freud empezó a practicar lo mismo con otras mujeres en su consultorio. Sí, empezó a practicar lo mismo, les ponía la mano en la frente a sus pacientes, mujeres. El psicoanálisis, quiero decirles, surge con las mujeres, no con los hombres, con las mujeres. Y con un tipo de mujer en particular. Las mujeres, empieza con I. Las mujeres y... ¿Alguien sabe cuál? ¿Las mujeres qué? Nadie lo sabe. Histérica. Las mujeres histéricas.
No era el concepto de histeria como lo vemos hoy, que podemos decirle a Claudia, ay Claudia, tú eres una histérica, porque gritas y porque lloras. No, no es ese concepto de histeria como lo tenemos definido hoy. La histeria en aquel tiempo se presentaba en las mujeres de la siguiente manera. Las mujeres estaban casadas, tenían a sus esposos y entonces los esposos se iban a la guerra, se iban a trabajar y las mujeres se quedaban todo el día en casa. Vale, todo el día se quedaban en casa las mujeres y no estaban los esposos. Los esposos se iban a trabajar, tenían otras actividades y lo único que tenían que hacer las mujeres eran cuidar a los hijos, preparar la comida para sus hijos, tener la ropa lavada para los esposos y que la casa estuviera bien. O sea, estaban trabajando de amas de casa, ¿sí? No salían. Pero los esposos se iban a trabajar por mucho tiempo. Los esposos se iban a trabajar por meses fuera de su zona, de su lugar. Los esposos salían mucho tiempo y entonces no tenían relaciones sexuales. Vale, porque en ese tiempo ya se había establecido la cuestión del matrimonio. Tú solamente puedes tener relaciones sexuales con quien es tu esposo, no puedes tener relaciones sexuales con otros hombres. Y entonces estas mujeres se enfermaban, ojo, se enfermaban de histeria por no tener relaciones sexuales. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí va quedando claro? Se enfermaban por no tener relaciones sexuales. Pero, ojo, una mujer no podía decir, apalabrar, poner en palabras, me siento mal porque no tengo relaciones sexuales, porque recuerden que la sexualidad empezó a ser un tabú como hasta nuestros días, ¿sí? La sexualidad viene siendo un tabú, viene siendo algo como a veces hasta vergonzoso, ¿no? Algo muy privado. Y entonces ellas no podían decir, no tenemos relaciones sexuales, mi esposo se fue a la guerra, está trabajando. Y entonces iban a sesiones con Charcot y Charcot las hipnotizaba. Otro amigo de Charcot, que también estaba practicando la hipnosis, hacía masajes pélvicos. ¿Qué son los masajes pélvicos? ¿Alguien sabe qué es eso? En palabras coloquiales. Masturbación, profe. Masturbación. Exactamente. ¿Qué hacía? Hay una película, ¿eh? Luego se la recomiendo, hay una película. Este médico empezó a inventar un tratamiento para hacer masajes pélvicos. Es decir, las mujeres llegaban con el doctor y empezaba con un aceite en el dedo y empezaba a sobar el clítoris, la parte vaginal, y tenían un orgasmo. Estas mujeres tenían un orgasmo y se curaban de sus dolencias. De ahí viene la frase vulgar, horrenda, pero muy real, y lo voy a decir ahorita y espero que no suene ofensa, ni me quiero ver como un misógino o como machista, ¿ok? Con mucho respeto lo digo porque tengo que explicar esto para que ustedes lo entiendan. De ahí viene la frase mal dicha. Es una frase mal dicha, es una frase horrenda, es una frase vulgar, es una frase que nunca se debe de decir a las mujeres ni a nadie, pero es una frase que dice mal, y la voy a decir en término masculino, no la voy a decir en término femenino. Mal cogido. ¿Sí? ¿La han escuchado? Esta mujer está mal, este hombre está mal cogido. En mi ¿Sí? país lo dicen peor, a usted le salió fino. Claro, porque yo estoy hablando ahorita de psicoanálisis y como soy una persona pública, me toman un reel y me van a sacar de contexto. Siempre cuido eso cuando doy esta clase porque conozco a... Y lo tengo muchísimos seguidores en Facebook y no, ya me imagino
lo que puede pasar, ¿no? Como más de 100,000 seguidores y ya es lo que uno se arriesga cuando es alguien público ahí, ¿no? Entonces, fíjense bien, esa frase de mal cogido, mal cogida, es una frase que viene de ahí. Es decir, cuando este médico se colocaba el aceite de oliva en las manos, se ponía unos guantes y empezaba a hacer masajes pélvicos, permitía el orgasmo. ¿Ok? ¿Por qué al hombre no le pasaba esto? ¿Por qué el hombre no se histerizaba? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Y por qué las mujeres sí? Pues porque perdón, Sí, adelante, adelante. porque el hombre se satisfacía sexualmente con mayor facilidad y porque es Claro, culturalmente aceptado y aparte al contrario, y es símbolo de hombría y así, o sea, y aparte pues están las sexoservidoras, ¿no? De Forever. exacto. En los lugares que los hombres visitaban, que iban a los tugurios, a las cantinas, había prostitutas, había sexoservidoras y era hasta bien visto, no era ningún problema que un hombre tuviera relaciones sexuales con una mujer sexoservidora, ¿no? Y entonces, pues el hombre, como hasta nuestros días, en muchas culturas, está bien visto que el hombre tenga muchas mujeres, ¿no? Es muy macho mi hijo, porque tiene muchas mujeres, ¿no? Y entonces, cuando se empieza a hacer este médico, amigo de Charcot, empieza a hacer estos masajes con las manos a las mujeres, empiezan a curarse. Pero Freud dice, pues no se pueden estar masturbando para curarse. Entonces eso tampoco funciona, porque a la semana tienen que volver al masaje para que se vuelvan a curar y que no se paralicen. A ver, yo les pregunto, cuando una persona no tiene relaciones sexuales, una mujer sobre todo no tiene relaciones sexuales, es más, culturalmente, es más como, o sea, a ver, un hombre puede tener relaciones sexuales masturbándose o buscando con quién satisfacerse y es como muy inmediato. Pero con una mujer es distinto. Una mujer se requiere como el proceso, como el enamoramiento, como el vínculo. Sí, esto es cultural. No es como tan fácil, pues. Eso tienen que saberlo. O sea, los hombres que están aquí tienen que saber que, a ver, lo voy a decir así, que las mujeres son unas putas, ¿no? Que las mujeres se requiere un proceso para poder tener un vínculo, para tener un encuentro sexual, para poder elaborar algo en la vida. Y en el hombre es distinto, es cultural. Sí. Entonces, esto lo vio Freud. Freud vio esto. De ahí surge la anécdota, esto no sé si sea real, pero puede ser real, que de la práctica de este amigo de Freud y amigo de Charcot, no recuerdo el nombre del médico, de ahí surgieron los famosos consoladores u objetos sexuales, ¿ok? Que estaban pensados en primera instancia para el público femenino. Freud se da cuenta de todo esto y dice, ¿qué está pasando? Porque los psicólogos, por más que quieran modificar la conducta del ser humano, esa conducta que modifican, que en ese sentido va a ser la terapia conductista o psicología conductista, que surge también con la época moderna, con el nacimiento de la psicología, va a funcionar durante un tiempo y después va a regresar el síntoma. ¿Cuál es el típico tratamiento para alcoholismo en una terapia conductista? ¿Alguien lo sabe? El típico tratamiento para una terapia conductista le dicen, bueno, a ver, usted, señor Oscar, usted es alcohólico, mire, ¿dónde se alcoholiza usted? No, pues yo me alcoholizo en la cantina que está allá en la esquina de mi casa. Ah, bueno, se puede seguir alcoholizando, pero ya no se va a alcoholizar en esa cantina. Ahora va a ir a la cantina que está a 8 cuadras de su casa, a la otra, pero no a esa a la que le gusta. ¿Sí? Y va cambiando la forma y la manera y van modificando la conducta, los psicólogos conductistas o la psicología conductista. ¿Qué hace la psicología conductista? Va dejando tareas, ¿no? Va a hacer usted un diario donde va a escribir cómo se siente,
qué es lo que está pasando en su vida, y va a escribir esto, y va a escribir esto otro, y la psicología conductista o el conductismo trata de hacer una modificación a la conducta humana, pero solamente es a la conducta, no es a la estructura. Nosotros tenemos un cuerpo. Ojo, este cuerpo es un cuerpo condicionado a una vida, estructurado a una vida. Nosotros somos seres humanos que aprendemos y desaprendemos. Aprendemos ciertas conductas, podemos desaprender ciertas conductas, ¿sí? O sea, funcionamos bajo ciertos condicionamientos. Ejemplo claro, los que no tengan la cámara encendida los saco de mi clase en este momento. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todos prendieron su cámara. Eso es psicología conductista. Ay, profe Pavlov. Los que no apaguen su cámara, los voy a retirar de mi clase. Todos tienen que apagar su cámara en este momento o los retiro. Voy a empezar. Todos tienen que apagar su cámara o los voy a sacar de mi clase. Todos con cámara apagada, ya. Y todos, rapidísimo, apagan su cámara. Todos los que prendan la cámara en los próximos 5 segundos tienen un punto extra para el examen final. 1, 2, 3, 4, 5. Rapidísimo. La psicología conductista funciona así, por premio y castigo. Si te portas bien, te compro un carro, le dijeron a Luis Velasco. Si te portas mal y te drogas, te anexo, le dijeron a José Antonio. ¿Sí le dijeron así? Si te drogas, te anexo. Si llegas a consumir Edgar Samperio, le voy a llamar al padrino y te voy a anexar. ¿Te lo dijeron así alguna vez, Edgar? ¿O no? Abigail, ¿no se lo dijiste? Nadie te dijo que te va a anexar si te vuelves a drogar. ¿Alguien sí Está se los dijeron? sentenciado, profe. ¿Está sentenciado? ¿Sí o no, Abigail? Sí, Ok, claro. psicología conductista. Ahí está. Si te vuelves una sola vez, Edgar, que te drogues, padrino, venga por él. ¿Sí me explico? Esa es la psicología conductista. La psicología conductista funciona a través de premios y castigos. Y esto funciona mucho para los maestros y es bellísimo. Si no, pregúntenle a Claudia. Claudia, ¿cómo haces que tus estudiantes, tus niños en la main school o high school, ¿en dónde das clases, Claudia? Primary, en A ver, kinder. ándale, a ver, para que te hagan caso los niños, estrellitas, premios, a ver, cuéntanos. Y luego también de este Gaby, ahora que me acuerdo, si no me acuerdo. También eres maestra, ¿no, Gaby? Em, es repetición más que nada y ya cuando uno le dice que si no se portan bien no hay recreo. Eso es lo peor que uno les puede hacer, dejarlos Fíjense, sin recreo. es lo que es lo peor. No, te quedas sin recreo si no te portas bien. Ah, eres abogada, Gaby. No sé por qué pensé que eras maestra, fíjate. Tienes cara de maestra de primaria. ¿Alguien es maestra de primaria aquí? ¿O maestro de primaria? ¿Alguien da clases en primaria? ¿O en secundaria? ¿No, nadie? Bueno, la psicología conductista funciona muy bien para la educación. Si ustedes no entregan las tareas, van a reprobar esta materia. Si ustedes entregan la tarea, van a pasar esta materia. Está muy bien. Pero no todo el tiempo vamos a estar en la escuela. No todo el tiempo vamos a estar en la universidad. La realidad es que la vida funciona yendo o no yendo a la escuela o a la universidad, en ese sentido, ¿no? Y entonces Freud se da cuenta de todo esto y dice, por más que los seres humanos, por más que los psicólogos han investigado el funcionamiento del cerebro, por más que los médicos
Por más que la psiquiatría ha construido medicamentos para que una persona deje de estar ansiosa, que se sienta un poco más feliz, porque esto es real. Cuando vemos la enfermedad desde el punto de vista médico, en este caso una depresión, y vamos a, qué bueno que está aquí Adrián, porque Adrián es médico. ¿Alguien más es médico aquí o nada más Adrián? Siempre en cada generación tenemos un médico, por cierto, o médica, de verdad. Siempre tenemos, la vez pasada tuvimos también de verdad, siempre tenemos como un médico o enfermera bueno, aquí está ¿dónde está Janet, que es enfermera? O sea, siempre tenemos a alguien así como de la salud. Por más que vemos la enfermedad, por ejemplo, en este caso, la depresión, supongamos, ¿no? Desde el punto de vista médico, ¿qué está pasando con una persona que tiene depresión desde el punto de vista médico? ¿Qué está faltando en el organismo Janet y Adrián, que son en el área de la salud? Serotonina. Le falta serotonina. ¿Sí? ¿Eso le falta? ¿Qué es la serotonina? ¿Alguien sabe qué es la Es serotonina? un neurotransmisor. Es un O sea, neurotransmisor que... cuando Ajá, hay alguna enfermedad como depresión, ansiedad, ciertas enfermedades, patologías o trastornos, médicamente es por un desbalance químico. En este caso, la depresión es por la serotonina, que no se está alcanzando a absorber completamente. Entonces, por eso los medicamentos exacto. antidepresivos son inhibidores de la recaptación de serotonina que ayudan a recaptar esa serotonina que se está escapando. Por eso ayudan. Claro que no es magia, ¿verdad? Se necesita con terapia, este, para también tratar el problema de raíz, pero químicamente hay un desbalance ahí en el cerebro de serotonina. Exacto. Hay algo químico. Fíjense, eso es bien importante para que lo vayan entendiendo ustedes. Hay algo químico que está afectando lo fisiológico, lo corporal, el cuerpo. Por eso la importancia en esta materia de ver lo del cuerpo. Hay algo químico que afecta lo corpóreo, el cuerpo, y que esto es real. O sea, es real. Pero aquí hay una pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero, ¿hubo algo que descompuso eso químico? ¿O primero fue lo químico y luego lo otro? ¿Qué fue primero, lo emocional o lo químico? ¿Sí? Desde el punto de vista médico, sería lo químico, el desbalance químico produjo el aspecto emocional. Es una muy buena pregunta. Yo creo que no necesariamente. Exacto. O sea, no se sabe el por qué. Sin embargo, es nada más un trastorno que con base en los criterios del DSM-5 se hace el diagnóstico, pero que Exacto. incluyen, pues, el dejar de hacer actividades que una vez, eran, pues, Que placenteras producen para la placer. persona, Ujú. dejar de hacer ciertos hábitos. Entonces, normalmente, pues, he sabido que por un cierto, algún tipo de trauma, algún tipo de evento fuerte, o constantes en la vida pueden ir causando este desbalance. Pero es una muy buena pregunta, la verdad es que nunca lo había pensado así. O sea, ¿qué viene primero, el desbalance y por eso viene Lo como la emocional, tristeza y demás, o viceversa, ¿no? Yo creo que va más que nada primero por los eventos que suceden, empieza a haber un desbalance por cómo se empieza a percibir la vida y todo, empieza a haber un desbalance y ya después de ese desbalance hunde más a la persona y todavía afecta más a que pueda, pues disfrutar lo emocional, ¿no? Y lo impacta más en lo emocional. estuve hace 3 años en el Congreso del Colegio de Psiquiatras del Estado de Querétaro y les hice esta pregunta, doctores, ¿no? ¿Qué fue primero? Así comencé mi ponencia. Entonces me querían linchar, pero a mí me valió madres, ¿no? Lo bueno que me invitaron a la ponencia, ¿verdad? Y me invitaron tengo un amigo que es psicoanalista pero que es psiquiatra, ¿no? Dije, bueno, me invitas, pero te aguantas, ¿no? Entonces me invitaron y yo comencé así mi ponencia, ¿no? Apreciados médicos, médicas, doctores, doctoras de este gremio. Me gustaría dirigirme a ustedes para preguntarles que ante estas situaciones que se presentan en sus consultorios, ante los pacientes, bla, 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 ¿qué es primero?
el desbalance químico, orgánico o el desbalance emocional, psicológico del paciente. Y guardé silencio. Y lo mismo que dijo Adriana ahorita, no me lo había preguntado. ¿Por qué? Porque la medicina no se va a preguntar esto. La medicina tiene establecidos ciertos criterios y va dirigido a establecer por medio de un diagnóstico qué está ocurriendo en el sujeto, porque ese es el camino de la medicina, ¿sí? Incluso el camino de la psiquiatría, porque el psiquiatra es un médico con una especialidad en psiquiatría, ¿sí? Esta pregunta se la hace Freud, y Freud dice lo siguiente: las mujeres no pueden caminar y funcionan hipnotizadas solamente, pero no pueden estar hipnotizadas porque si se les hipnotiza no van a funcionar en la vida. El otro médico dice, a estas mujeres no se les puede estar masturbando todo el tiempo porque pues no es un tratamiento médico que lo hagan ellas. Y Freud empieza a atender pacientes en su consultorio como neurólogo y empiezan las pacientes a hablar con Freud. Y Freud, como ustedes, porque Freud también era un burro en un principio, ojo, me atrevo a decir eso. Freud era como un padrino de Alcohólicos Anónimos que le daba sugerencias a los pacientes y le decía, mire, doctor Freud, me quiero separar de mi esposo porque no está en mi casa. Y Freud le decía, sepárese de su esposo porque no está con usted. Quiero hacer esto, haga esto otro. Y Freud les decía qué hacer. Pero Freud se daba cuenta que al decirles qué hacer, eso no funcionaba en nada porque entonces pues también le podría decir qué hacer la amiga, el amigo o el padre de la iglesia. ¿Sí? Dijo, no, eso tampoco funciona. Y entonces cuando los pacientes de Freud, fíjense bien, esto es bien bello porque aquí surge el psicoanálisis. Cuando los pacientes de Freud, las pacientes de Freud, porque también ya iban hombres con Freud, e iban a hablar, y como Freud escuchaba a mucha gente en su consultorio, él tenía un diván donde él descansar. Él descansaba como en una camita para acostarse y para descansar después de atender tantos pacientes como buen médico. ¿Ustedes saben cuántos pacientes atiende un médico en el IMSS diarios? ¿Y cuánto tiempo tienen que durar con ese paciente? ¿Saben cuántos atienden? Janet se los puede decir que es enfermera, Adrián se los puede decir que es médico. ¿Cuántos pacientes están obligados a atender? Obligados, porque además si trabajas en el IMSS es obligados. ¿Y cuántos minutos si no te puedes pasar de esos minutos y tienes que atender más porque es mucha la demanda? ¿Cuántos pacientes? Más o menos. Mi cuñada es médico familiar. Sí. Mi cuñada es médico familiar y yo platico mucho con ella porque tenemos proyectos en común y demás. Entonces decía, oye, ¿cuántos pacientes estás atendiendo, Roxana, en consulta? Le decía yo, ¿no? ¿Cuántos atiendes? Ella trabaja en Querétaro, mi cuñada, ella es médica familiar, tiene una especialidad en medicina familiar y me dice, de ley tenemos que atender 23 pacientes diarios. 15 minutos máximo con cada paciente. Si te vas a 20 ya es mucho, pero 23, 24 pacientes, a veces hasta 25 pacientes diarios. 25 pacientes diarios por 5 días a la semana, ¿de cuántos estamos hablando? ¿De 225 pacientes a la semana? Más o menos. ¿Sí? O sea, son muchos pacientes. Entro, ¿qué le duele? Me duele la espalda. ¿Tiene tales síntomas? Ya lo pesó Janet, ya le tomó la presión arterial, los signos vitales, ¿no? A ver, ¿cómo es el show ahí, Janet? Adelante. Bueno, por ejemplo, yo que era, bueno, estaba en área de pediatría, yo podía tener recién nacidos hasta 9 en un día para mí sola, o sea, en una guardia. 9 recién Exacto. nacidos y estar pendiente de todos ellos. Eh,
soy encargada de piso y, o sea, se llegaba hasta el punto de 15 pacientes y pues yo y los estudiantes que tenía y ya pues la gente que me pudiera ayudar cuando era en privado. En institución pública pues ya dependía y podían ser diarios, o sea, no era como que, y es acatar la orden, pues aquí está el médico y él es consciente de esto, es acatar órdenes de cada médico, porque en una privada cada paciente tiene su médico, es entonces acatar orden de 15 médicos diferentes y el tratamiento de cada uno, tomar en cuenta cómo va a transcurrir en el lapso de la guardia. Exacto. Y esto estamos hablando de la organización de la medicina, de la medicina. Ojo, muchos de los pacientes que llegan a atenderse a consulta en aspectos médicos necesitan hablar. Se extienden y quieren contarle al médico, a la enfermera, al doctor, lo que les duele, pero no solamente lo que les duele de la espalda, la cabeza, la pierna, el riñón, lo que les duela. Quieren contar más allá. Y Freud experimentó esto, porque Freud atendía en el día hasta 20 pacientes, 30 pacientes. Y Freud se recostaba en un diván que tenía en su consultorio. Y entonces Freud dijo, en una ocasión estaba muy cansado y ya llevaba como 20 pacientes y le faltaban otros 10 pacientes y dijo, claro, le voy a pedir a la paciente que va a entrar que se acueste ahí en el diván, yo me siento aquí, descanso un poco mientras la escucho y me cuenta qué tiene y no me ve y no se da cuenta que estoy descansando. La paciente pasó, recuéstese, le dijo Freud, acuéstese ahí. Se acostó en el diván y la paciente empezó a hablar y Freud se quedó dormido. Freud despertó como a la hora. Estos son anécdotas que no están escritas en la literatura psicoanalítica porque sería hablar muy mal de Freud, pero esto es real. Freud despertó y la paciente le dijo, muchas gracias, doctor. Y Freud dijo, pues gracias de qué, ¿no? La paciente había hablado durante una hora, Freud ni siquiera la escuchó y se fue. Y Freud se dijo, ¿por qué me dijo las gracias? Entró la siguiente paciente y Freud, arrepentido por no haber escuchado a la paciente anterior, empezó a preguntarle a esta mujer que estaba hable y hable y hable y hable y hable, una mujer angustiada, triste porque el esposo no estaba, y algo así, miren, fíjense bien cómo lo hizo Freud. A ver, Eva, empieza a contarme un problema X, así, invéntate una historia de sufrimiento, por favor, de una paciente de Freud así de aquel tiempo. Yo voy a ser Freud y te voy a estar interrumpiendo. Ok, bueno, pues estoy demasiado triste porque siento que mi esposo me está engañando con, Pero ¿cuándo empezó a sentir su tristeza? ay, no sé, como a lo mejor unos 5 o 6 meses atrás ¿Y, que me empezaron, dónde le duele? ah, pues físicamente en ningún lado, pero estoy pensando todo el tiempo en esa situación. Entonces, En qué situación está pensando? en si me engañan o no, porque A como ver, es no, con pero familia, ahorita no me cuente lo del engaño. A ver, cuénteme, me dice que está muy triste. sí, estoy muy triste porque realmente no sé si está pasando algo o si No, solamente es mi mente. pero no me cuente lo del engaño. Dígame, de qué manera se siente triste. ¿Le duele algo en el cuerpo? ¿Algo tiene? Entonces, ahí está Eva. Y Ok. entonces Freud estaba interrumpiendo a la paciente y la paciente se encabronó. Se levantó del diván y le dijo, Doctor Freud, cállese y déjeme hablar. Escúcheme. O sea, esta mujer que ustedes la pueden encontrar en internet, se llama o fue llamada Ana O. Ana O. La paciente Ana O. ¿A qué le suena Ana O? ¿A Eric N? ¿A Abigail N? ¿A Gabriela B? ¿A Dani H? ¿A Edgar S?
A Marisol M. ¿Le suena eso, muchachos? ¿A qué le suena? La paciente Ana O. ¿Dónde han escuchado eso ustedes? Jennifer R., Diana H., Andrea R., Janet G. ¿Dónde lo han escuchado? Díganmelo. Por favor, díganmelo, si no me voy a desmayar aquí. Pues en cualquier En grupo. las En noticias. las juntas de AA. Exacto. En las juntas de AA. Eso no es coincidencia, eso viene del psicoanálisis y ahorita les voy a decir quién lo metió a AA. ¿Ok? La cura por la palabra surge en Alcohólicos Anónimos a través del psicoanálisis. Y la introduce. ¿Quién la introduce? ¿Quién? Empieza con C, y luego con G, y luego con J. Exacto, Carl Jung. Exactamente. Exacto, Carl Jung. Carl Jung era amigo de Freud, miembro del Círculo de Viena que les conté ahorita. Sí, era del gremio de Sigmund Freud, era de los analistas que estaban descubriendo el psicoanálisis. Carl Jung. Ahorita vamos a ver qué rollo tiene Jung con AA y por qué llega eso a AA. Entonces, fíjense bien. La paciente, regreso a la paciente de Freud, se levanta y le dice, señor doctor Freud, cállese y déjeme hablar, por favor. No, si yo voy ahorita con el médico del IMSS y le digo a Adrián, bueno, no sé si estén trabajando en el IMSS, Adrián, pero si yo voy con Adrián a su consultorio, le digo, a ver, doctor Adrián, no, supongamos que, no, pues si es privado me va a dejar hablar porque así es en privado, pero si es público me va a mandar a la chingada porque tiene 10 minutos para atenderme, ¿no? Pues yo le digo a Adrián, a ver, doctor, cállese y déjeme hablar. No, me va a mandar a la chingada. Señora, váyase, señor, váyase, porque yo estoy aquí para recetarle y quien sea aquí soy yo, no usted. ¿Sí? Pero la paciente se levantó y le dijo, cállese y déjeme hablar. Guarde silencio, cállese y déjeme hablar. Y Freud en ese momento se quedó callado y durante 1 hora y media escuchó a la paciente Ana O. Y la paciente se levantó del diván y le dijo, muchas gracias, doctor. Que le vaya bien, la veo la siguiente consulta, la próxima semana. Y se fue. Entró la siguiente paciente, se volvió a recostar, Freud se cayó, obedeció, se dejó guiar por esta mujer, guardó silencio y empezó a atender hacia sus pacientes, guardando silencio. No les prescribía una receta. Tómese paracetamol, tómese ibuprofeno. Bueno, no sé si en ese tiempo existía el paracetamol y ibuprofeno, pero no les hacía una receta, solamente los recibía, los escuchaba y los pacientes empezaban a curarse de sus dolores sin necesidad de medicamento. Y Freud se dio cuenta y dijo, claro, cuando una persona empieza a hablar, muchas veces lo que está hablando tiene que ver con eso orgánico que hay en el cuerpo, pero que el problema no es el dolor que se presenta en el cuerpo, sino de males más profundos. Algo más profundo en la persona. ¿Dónde han escuchado eso de los males más profundos ustedes? Ustedes lo dicen, ¿no? Ustedes lo han escuchado. ¿Dónde lo han escuchado? Los males más profundos. Grupos de alcohólicos anónimos. Claro, de Alcohólicos Anónimos. Voy a hacer una pausa para irme ahora con Jung y platicarles el chisme de cuando se peleó con Freud. Porque no es casualidad de que Alcohólicos Anónimos tenga una parte espiritual. Fíjense bien. Estaban reunidos en el Círculo de Viena y Jung le dijo a Freud, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, mi estimado colega, doctor Sigmund Freud, pero en lo que no estoy de acuerdo es que creo que hay algo necesario que se llama espíritu, que es necesario que las personas trabajen esa parte porque no solamente se van a curar a través de hablar, sino que necesitan trabajar una parte espiritual. Freud lo mandó a la chingada porque Freud como buen médico no tenía creencia en Dios. ¿Sí? Decía, no, ¿cómo crees tú si eso no existe? Eso no es importante. Tú estás muy mal.
Y Jung, como era médico, estudiado también, conocía mucho y le encantaba esta parte porque Jung había tenido estudios de filosofía. Yo estudié filosofía, soy psicólogo y luego me volví analista, aunque no soy analista junguiano, soy más freudiano, ¿sí? Pero Jung tenía estudios de filosofía y entonces Jung renunció al Círculo de Viena. Dijo, yo no voy a estar con ustedes, ustedes hagan sus reuniones, yo voy a construir mi propia teoría. Y Jung, déjenme retirar a Ontiveros y Pájaro porque están como de fiesta, no sé qué están haciendo, permítanme. Listo, ya los retiré. Ahí les dices que ya no se conecten, Oscar, porque, pues no sé, como que están en la fiesta, como que no les interesa. Que ya no entren a mis clases, diles. ¿Sí? Oscar, que ya no entren, ya que estudien ahí por su cuenta, ya no los quiero ver aquí conmigo. Que presenten su examen y los veo hasta la siguiente materia porque me dan flojera. Entonces, Jung se fue del Círculo de Viena y Jung empezó a atender pacientes. Y entre todos los pacientes que atendía Jung, atendió a un paciente llamado Ronald Heisenberg o Ronald H. ¿Han escuchado ustedes hablar de un tal Ronald H? Sí, profe. ¿Quién es Ronald H? Era uno de sus pacientes. Ajá, de Pues, Jung. de Jung, sí, que fue el que le sugirió que se apegara a una atmósfera tipo espiritual. Exactamente. ¿Qué ocurrió ahí? Pues, ¿le puedo comentar algo más? Sí, adelante, adelante. Pues él comentó que eso no podía ser posible porque él tenía religión y le dijo que él no hablaba de una religión, no, de una atmósfera tipo espiritual y que posiblemente situado en esa atmósfera espiritual pueda ser golpeado por el rayo transformador de vida. Eso es lo que le... Ajá, exactamente, por el rayo transformador de vida. Fíjense bien. Ronald H. fue paciente de Jung. Jung voló no, se fue en barco, porque en ese tiempo no estaban los aviones todavía. Se fue en barco de Europa a Estados Unidos. Jung llegó a Estados Unidos después de haber estado en terapia Jung no, Ronald H. llegó a Estados Unidos después de haber estado en terapia con Carl Gustav Jung en Europa, ¿sí? En Viena, y se puso una buena peda. Pero de esas machín, como cuando sales del centro de rehabilitación y te pones una buena peda así hasta que terminas orinado en el carro de afuera de tu casa con las luces encendidas, sin cartera, sin identificación, sin nada. Así terminó Jung. Digo, Ronald H., perdón. Al siguiente día, bien crudo, porque aparte Ronald H. ya estaba militando en grupos de alcohólicos anónimos en Estados Unidos, en los llamados grupos Oxford. ¿Ok? En los llamados grupos Oxford, en Estados Unidos. Grupos de AA, de hora y media, tradicionales. ¿Vale? Le escribe una carta a Jung, Ronald H., y le dice, mire, todo el tiempo de terapia que estuve con usted no me ha servido porque hace una semana me embriagué, me alcoholicé. Y la terapia que usted me dio no me sirve para nada. En ese tiempo se mandaban cartas y Jung le respondió con una carta. Y en esa carta le escribió una frase en latín que decía lo siguiente. Escuchen bien. Usted se embriagó, pero para poder definitivamente dejar de embriagarse y dejar esa vida que lleva, necesita
trabajar espíritu contra espíritus. Spiritum contra spiritus. Spiritus contra spiritum. ¿Ok? Fíjense lo que estoy diciendo. Spiritus con S al final, spiritum con M de mamá al final. Spiritus con S, spiritum con M. ¿Sí? Necesita trabajar spiritus contra spiritum. Contra spiritum. En latín lo escribió. ¿Qué le dijo? En resumen, le dijo, para poder usted dejar de embriagarse, necesita una experiencia espiritual en su vida. Experiencia espiritual. Y a varios de ustedes ya les brillaron los ojitos, más allá del grupo de Marce, donde está Eric, Saúl, Oscar. No vayan a empezar ahorita con el Padre nuestro, tú que estás en los que aman la unidad. Por favor, porque eso no dijo yo. Eso es una construcción de los mexicanos. Ahorita vamos también a tirarles tierrita a los mexicanos, no se preocupen, y a todas las experiencias espirituales que se avientan en México. Sí, porque sí, Alejandra, eso, eso se lo inventaron los mexicanos, como buenos mexicanos, los alcohólicos mexicanotes, porque la experiencia espiritual, como se conoce actualmente, como se practica, que te vas a la hacienda y tamborcitos y fueguito y 3 días, pues yo no sé, pero si 3 días no comes y no duermes, pues vas a ver a Dios, te lo puedo asegurar, eso se llama psicosis. Si no, pregúntenle al profesor Osvaldo o aquí al doctor Adrián o revisen el DSM, ¿verdad? 4 días sin dormir y sin comer y sin nada, pues el cuerpo empieza a ver lucecitas, ¿no? En la madrugada, ¿no? Cuando te ponen la hoja así, blanca, pues vas a ver a Jesús, definitivamente. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos con la experiencia espiritual. Espíritus contra espíritu, le dijeron a Ronald H. ¿Qué estaba diciendo Jung? Para poder usted curarse, necesita trabajar el espíritu. Porque su problema no es en el marco de lo terrenal, sino en el marco de lo espiritual. Y lo espiritual no tiene que ver con religión, sino lo espiritual tiene que ver con el concepto de alma. Por eso aquí estudiamos el tema de filosofía en torno al logos. ¿Qué es el logos? ¿Qué es el logos, estudiantes? ¿Se acuerdan qué es el logos? Estudio o tratado. ¿Y qué más es el logos? Aparte de estudio o tratado, que es lo que les enseñaron en la secundaria, en la primaria y en la universidad. Estudio o tratado, ciencia o razón. ¿Qué es el logos? El verbo legein. ¿Se acuerdan del verbo legein? Gobiérnate. ¿Yo qué? ¿Qué es el verbo Yo, legein? yo digo, yo hago. Yo digo, yo hago, ¿qué más? No recuerdo ahorita, maestro. Maestro, quiero hacerle un comentario rápido. Se me fue la luz aquí y estoy con el celular, pero creo que se me va a acabar la batería por si me desconecto, es por eso. Ah, ok, Gracias, maestro. la vez grabada. Ok, fíjense. ¿Qué significa legain? Yo digo, yo pongo orden, yo decido, yo me encuadro, yo pongo orden en mi vida. Recuerden ustedes que el concepto de logos, ojo, logos en la época medieval, ¿qué era el logos? ¿Era quién? En la época de la religión, ¿quién era el logos? Dios. Dios. Dios, exactamente. En la época medieval, el logos era Dios. Y Jung se refería a la experiencia espiritual como la conexión con un poder superior, con algo que da vida al sujeto, al ser humano, pero no a la religión propiamente o al cristianismo, sino a una conexión con un poder superior. Ronald H. siguió teniendo terapia con Jung por medio de cartas durante mucho tiempo, pero a la par, Ronald H. seguía asistiendo a los grupos Oxford de Estados Unidos. Y Ronald H. les iba transmitiendo a los alcohólicos
mucho de lo que Jung le contaba, le decía. Sí, Jung en sus cartas le ponía, mi estimado Ronald H. En una ocasión le preguntó, ¿por qué me dice Ronald H? Para cuidar su anonimato, su privacidad, porque en estas cartas usted me está contando tantas cosas que entre tanta correspondencia alguien más las puede leer. Y eso es para cuidar su privacidad, su anonimato. Eso se transmitió a los grupos de alcohólicos anónimos en Estados Unidos y ahí se empezó a establecer por tradición que nadie podía decir su apellido. Si yo me subía a una tribuna, a un estrado y decía, hola, ¿qué tal? Soy Diana, Diana H, y yo tengo un problema con el alcohol, y ahí se fue pasando tradicionalmente. Pero Jung aprendió esto de Freud, del psicoanálisis. Sí, incluso Jung aprendió la cura por la palabra de Freud e hizo psicoanálisis, nada más que Jung le metió la parte espiritual del autoconocimiento como algo espiritual, porque la espiritualidad significa autoconocimiento. Si yo me conozco, mi vida va a tener orden. Si yo pongo un orden en mi vida, si yo hablo, voy a poner un orden a mi vida, a mi historia, a mi dolor. Sí, eso es la espiritualidad. Como yo digo, yo pongo orden, yo decido en mi vida lo bueno para mí. Y entonces todo eso se fue transmitiendo a los grupos de alcohólicos anónimos y también esto llegó a México. Estoy con los antecedentes del psicoanálisis, todavía. Estoy con los antecedentes del psicoanálisis. Esto llegó a México y en México, ¿México es un país primermundista o tercermundista? Bueno, primero, ¿cuál es la diferencia entre un país primermundista y tercermundista? ¿Cuál es la diferencia? El avance tecnológico, el avance científico. Miren, muchachos, si ustedes van a Europa, a un país de Europa, por ejemplo, Suecia, yo estuve viviendo en Suecia durante 3 años, no había un chicle tirado en la banqueta. Ni un chicle. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que las personas tiraban la basura donde iba. La primera vez que yo fui a Suecia, me quedé impactado porque puse mi pie en la calle y venían 10 carros. Y yo me quedé parado con el pie en la calle y los 10 carros se pararon inmediatamente para que yo pasara. Y yo me quedé paralizado para que pasaran los carros. Hasta que me dijeron, señor, pásele. Go, go, vamos. En chinga, apúrese. Y yo, ay, me están hablando a mí. Como buen mexicano, yo estaba esperando que me echaran el carro encima, porque es lo que pasa en México. En México, si tú pones un pie en la carretera y va Oscar Pájaro manejando, le acelera para matarte, porque primero pasa el carro y luego pasa la persona, ¿o me equivoco? En México es así. En México le aceleramos, no tenemos la cultura vial de dejar pasar al peatón. No, en Europa es, tú pones un pie en la calle y te tienes que parar, porque el peatón pasa primero. En México no, en México le aceleras, ¿no? Y más, si el semáforo va a cambiar ya, se pone en amarillo, le aceleras el doble. Esa es la cultura mexicana. En Europa no es así. En Estados Unidos creo que tampoco, ¿verdad, Claudia? ¿No es así? En Estados Unidos sí, o sea, tienes que pararte, ¿no? Tengo entendido. Sí, acá tienes que parar sí o sí. Exactamente, ¿no? Pero en Europa es así como, por ejemplo, en Suecia hay semáforos, pero los semáforos son para nosotros, los peatones. No es para los carros. O sea, es para que tú te pares, ¿sí? Pero en cuanto pones el pie en la carretera, el carro se para, aun sean 100 carros. Primero pasan los peatones y luego pasan los carros. En México es distinto. Esa es la diferencia entre un país primermundista y tercermundista. Tercermundista es un país, por ejemplo, México. ¿Qué significa? Que en México vamos avanzando en muchas cosas, pero nos falta muchísima cultura vial, nos falta más.
Por ejemplo, a ver, la estupidez que acaban de hacer ahorita en la 4T. Ay, perdónenme los 4Tistas que tienen las becas de jóvenes destruyendo el futuro y los que les ayudan con los 8,500 pesos al mes a sus tíos, primos. A mi mamá le ayudan con eso, pero me voy a quejar de todos modos. O sea, no voy a rechazar eso, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que quieran ahorita, en este momento, que el ciclo escolar se acaba el 4 de junio, que por los Juegos Olímpicos? O sea, ¿cómo es posible eso? Y en todo el país. Y bien le respondió la presidenta del estado de Guanajuato, le dijo, estimada doctora Claudia Sheinbaum, el mundial no va a ser en Guanajuato, será en Ciudad de México y en Monterrey. Así que en Monterrey y en Ciudad de México y Guadalajara puede pausar las clases, pero aquí las clases siguen normales, o sea, la mandó a la chingada. A partir de eso, pues fue todo un show, ¿no? ¿Por qué tienen que acabar las clases antes? ¿Por qué? Bueno, eso es la diferencia entre un país primermundista y tercermundista, donde es más importante un balón de fútbol que los estudiantes aprendan o que tengan educación. ¿Sí? En Estados Unidos y en Canadá, disculpen, pero tienen organizado un calendario, eso no es problema. O Claudia, ¿tú vas a parar clases por el mundial? No, ni nos damos ni por enterados. Incluso ahora con la guerra de Trump, Ujú, nadie da bola, todo sigue igual. ujú. No es tema. No es tema, en México sí es tema, pero es tema porque se están cubriendo muchas cosas. Paramos las clases para que los maestros no hagan manifestaciones y entonces que nos vean como un país desarrollado. Eso es la realidad, lo que se juega detrás. Psicología de las masas de Sigmund Freud. O sea, existen temas detrás de lo que se dice. Regreso, regreso al psicoanálisis. Esa es la historia de cómo se organiza Alcohólicos Anónimos con bases psicoanalíticas. La cura por la palabra propuesta en Alcohólicos Anónimos surge del psicoanálisis. ¿Ok? Por eso una persona cuando sube a una tribuna a hablar parece, ojo, no estoy diciendo que se cure, parece que se empieza a curar. Porque el simple hecho de hablar, de subir a un espacio para hablar y que haya todo un grupo que está escuchando, le permite entrar en conciencia porque la cura se da entre un sujeto que habla y un sujeto que escucha. ¿Sí? No se va a dar ningún tipo de tratamiento de una persona que habla como perico y una persona que no escuche. Se necesita de alguien que hable de su dolor y alguien que escuche ese dolor. ¿Sí? Eso fue la primera parte para poder comprender la cura por la palabra. Freud hizo esta tercera herida narcisista a la humanidad y puso en jaque a la psicología y les dijo a los psicólogos, estimados doctores, así les dijo, Freud era un cabroncito bien hecho, ¿eh? No crean que era así como, ay, el doctor Freud, no, era un cabroncito. Estimada doctora Eva, estimado doctor Aarón, estimada doctora Abigail, ¿quién más es psicólogo o psicóloga aquí? ¿Nadie más? Nos dijo doctores, o sea, ¿qué nos dijo? A ver, estúpidos, ustedes no son doctores, ustedes son, no sé qué sean, pero son algo, pero no son doctores, no pueden medicar. O sea, literal nos dijo eso, pues, ¿no? Estimados doctores, ustedes hablan del funcionamiento de la mente, pero no han encontrado algo para que esa mente siga produciendo cosas para poder curarse definitivamente. Sus terapias de modificación de la conducta, sus tareas que les dejan a sus pacientes, sus talleres de mandalas que hacen en los... O sea, esto lo estoy agregando yo, pero eso fue lo que dijo Freud. Sus talleres de mandalas que hacen en los centros de rehabilitación, sus tallercitos de zumba, terapéutica, sus meditaciones guiadas que realizan, no han servido tanto como unas palabras bondadosas para que alguien pueda ser escuchado y sanarse. ¿Qué les estaba diciendo Freud a los psicólogos? Y bueno, y después arremetió contra los médicos. Y ustedes
mis estimados, honorables médicos, colegas, doctores, porque así les dijo, mis estimados colegas, no han podido expedir una receta que sane el dolor del alma. Y con eso empezaron a agarrar los libros de Freud y empezaron a quemarlos, porque Freud estaba devaluando la psicología y estaba devaluando la medicina. Les dijo, aunque yo soy médico con autoridad y puedo atender a un paciente como ustedes jamás podrán expedir una receta que cure el dolor del alma. Adrián, díganos la receta para el dolor del alma. ¿Cómo se cura? ¿Con qué medicamento? Y luego le voy a preguntar a Eva. Paracetamol 1 gramo cada 12 horas. Mire, Tafirol, por favor. Es buenísimo, ¿eh? No, tengo túnel carpiano, Tafirol, pregabalina y no sé qué más me dieron ¿cómo se llama el ortopedista? Se me quitaron los dolores del túnel carpiano por estar en la computadora. Y luego ya dijo, y si no se le quitan, pues vamos a tener que infiltrarlo. Y si no se le funciona la infiltración, lo vamos a tener que operar. Pero el Tafirol funcionó muy bien, de 1 gramo, ¿eh? Que son 1000, de 2 de 500, ¿no? Ahí. ¿Cuál es la receta para el dolor del alma, Abigail? Usted como psicóloga. Le estoy preguntando a los doctores y a los psicólogos, ¿eh? Eva, prepárese. ¿Cuál es la receta para el dolor del alma? Ay, pues, qué buena pregunta. Pues yo creo que una cosa no tiene, o sea, sí se enlaza, pero no hay como, pues una fórmula, o sea, porque el alma es parte del espíritu y la mente, pues es otra cosa muy diferente, porque para la mente tenemos como los procesos, la terapia, el estudio, el análisis, el hablar, pero el alma, o sea, pues es algo tan puro, pues es la esencia. Entonces, pues es una pregunta como de cuestionarse. Claro, porque cuando hablamos de mente, no de mente sería locura, mente. Cuando hablamos del concepto mente, estamos hablando ya de la época moderna, ¿sí? Porque eso se construye ya con el nacimiento de la psicología, la mente humana. Antes de la época moderna, la Grecia antigua, estamos hablando del logos, de la razón. En la época medieval estamos hablando de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Esa sería el alma. Incluso en la Biblia lo va a decir, ¿no? Eres templo, ¿y qué más? A ver, Y los que no salen sagrario del de... Espíritu Santo. Mira, que se la pasaba en el retiro de Kairos y en jornadas y en Maranatá, Y en el MJC y todos esos, por supuesto que sí. en el movimiento juvenil cristiano, claro. Y en misiones. Y misiones jesuitas cada Semana Santa como las hace el profesor Aarón, ¿verdad? Sí, yo me voy, es en serio, yo cada Semana Santa tengo un encuentro psicoespiritual en un centro de rehabilitación toda la Semana Santa y le lavo los pies a los muchachos de los centros, ¿eh? De verdad, nunca se me va a quitar, fui sacerdote. Y entonces cada Semana Santa me aviento mi trido pascual en el centro de rehabilitación y pongo al director del centro a lavarle los pies a sus pacientes junto conmigo, entre los dos, lavar pies y besito, ¿verdad? Nunca se me va a olvidar, fui sacerdote, recuérdenlo. Y entonces, fíjense Profe, ¿y bien. qué le pasó? ¿Eh? ¿Y qué le ocurrió? La Me vida. fui, me fui a vivir la vida loca que dijo Ricky Martin, ¿no? Viví la vida loca, La viví. Me vida fui a vivir la rockstar, vida. profe. Me fui a vivir de rockstar, me fui a fumar marihuana a Suecia, a descontrolarme, me fui a ser libre. Dije, no, yo aquí en la iglesia me voy a morir de dolor de alma, ¿no? Dije, no, yo no quiero morir de dolor de alma, yo quiero vivir, aunque me Profe, vaya al pero mira, infierno, decía. dio al punto ¿Eh? clave. Dio en el punto clave porque, pues le digo, yo trabajaba en una clínica de monjitas y vaya que me peleaba de Ay, sí, repente con ellas porque un día una me dijo, tú son las tienes más personas cabronas, ¿eh? Son las más cabronas.
O sea, sí, de que, ay, no, 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 yo tenía riña casado con ellas. Ellas decían que yo era bien canija, pero no, no, mis respetos. Sí, yo era capellán del Sanatorio Lourdes, se llamaba Sanatorio Lourdes, ¿no? Un hospital de religión. Entonces yo era el capellán. ¿Qué es el capellán? El que iba y le celebraba la misa en las mañanas antes de que comenzaran a trabajar a las monjas enfermeras en la mañana, ¿no? Total que cuando ya dejé de ser sacerdote ya no me hablaron, se enojaron, pero me vale. Sin embargo, conservo muchas amistades religiosas, ¿no? En Monterrey, por ejemplo, tengo muchos amigos sacerdotes, en Ciudad de México, en Guadalajara. O sea, yo llego a donde vaya y me hospedo con amigos sacerdotes o con religiosas. Por ejemplo, tengo muchísimas amistades del medio religioso y atiendo seminaristas y religiosas en mi consultorio, ¿no? Me los mandan a terapia del seminario. Me dicen, Todos vamos a mandar para que se vayan." No se van, lo peor de todo, no sé por qué. Así, vete, salte del seminario ya, deja de estar sufriendo ahí, ¿no? Pero bueno, fíjense bien. Entonces, ¿en qué estaba? Ah, ya. Recuerden que, ¿cuál es la receta para el dolor del alma? Freud la descubrió y dijo unas pocas palabras bondadosas. Unas pocas palabras bondadosas. ¿Qué dijo Freud con esto? Yo no ocupo decirle nada a los pacientes. Solamente necesito unas pocas palabras bondadosas. Unas pocas palabras bondadosas. Esto rompe con la psicología. ¿Por qué? Y rompe con la medicina. Porque las palabras que va a utilizar la medicina para un paciente van a ser, usted tiene un diagnóstico de, no sé, a ver, me voy a inventar el diagnóstico, no sé. No sé si exista, a ver, pancreatitis aguda y necesita que le hagan una cirugía, no sé. ¿Sí me explico? Y se acabó, o sea, tiene que operarse, pues señora, para que no le duele el páncreas o no sé, ¿no? Y esas son las palabras de la medicina porque así son, porque el médico así tiene que ser. O sea, el médico no se puede poner a llorar contigo porque pues o lloras tú o lloro yo, ¿no? Pues listo, eso es lo que le toca. Pero el psicólogo, las palabras bondadosas que tiene el psicólogo son, usted tiene que hacer esto otro, usted tiene que hacer tal tarea, usted respire, o sea, son palabras que van dentro de una línea médica, porque cuando nos formamos como psicólogos, no nos formamos como médicos, pero revisamos muchas asignaturas que tienen que ver con lo fisiológico, ¿no? Bases biológicas de la conducta, fisiología, neuropsicología, funcionamiento del sistema nervioso, como muchas cosas que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, teorías de la personalidad, de entrevista, todo esto, ¿no? O sea, son asignaturas que tienen que ver como con atender una consulta, pues, ¿no? Incluso muchos psicólogos tienen sus horarios de consulta, ¿no? Yo atiendo tal día, entonces usted para que venga a terapia tiene que asignar con 2 días de anticipación la consulta y tiene que pagarla antes y si no llega se va a cobrar, etcétera. O sea, como una cosa ahí como más armada de manera distinta. Y entonces Freud dijo, no, lo único que requiere una persona para que se cure son unas pocas palabras bondadosas. Caso clínico para cerrar esta clase y que se queden pensando. Un caso clínico importante que les voy a contar. Para que se queden pensando. Es muy breve. Llegó un paciente a mi consultorio hace algún tiempo. Era un paciente que estaba pues hablando de un problema personal, de relación de pareja que traía. Lo había engañado su esposa, le descubrió una infidelidad, estuvo llorando durante toda la sesión y me dijo, ¿y usted no tiene esposa? Y yo le pregunté, ¿por qué le interesa saber si yo tengo esposa? Me dice, porque creo que solamente me puede comprender alguien que haya pasado por lo mismo que yo. Yo me quedé callado, no le respondí.
No porque no quisiera responderle, sino porque eso era necesario que yo me quedara callado, como Freud lo hizo, que se quedara callado. Y como ustedes tienen que hacerlo cuando escuchen, se tienen que callar la boca. Es mejor callarse que hablar, muchachos. Me quedé callado, guardé silencio, él siguió hablando, siguió llorando, terminó la sesión y se fue. Que le vaya bien, le dije, lo veo la siguiente sesión. Se fue más tranquilo. Caminé hacia la puerta con él, lo miré a los ojos y le dije, Daniel, que todo vaya mejor, que todo esté mejor esta semana, lo espero la próxima semana. Muchas gracias, me dijo. Se fue más tranquilo. Regresé al consultorio y en el diván había un peso, una moneda de un peso. ¿Se dan cuenta? Se quitó un peso de encima por llegar a hablar. Y yo no le dije nada. Lo único que le dije fue, lo escuché en esa sesión, lloró, comprendí su dolor porque uno no puede evitar sentirse movido por el dolor del otro. Se fue y le dije, Daniel, que le vaya muy bien. Lo espero. Le dije, lo espero la próxima semana. La esposa no lo iba a esperar, ya se había ido con otro y lo había dejado con sus 2 hijas. Lo espero la próxima semana. Cuando él estaba recostado, yo escuché que me dijo, ya se va a acabar la sesión, ¿verdad? Voy a sacar el dinero para pagarle y sacó las llaves de su coche, sacó las llaves del coche y entre eso que sacó se quedó una moneda de un peso de muchas monedas que traía. Todas las recogió, pero no recogió un peso. Se quedó ahí. Llegó la siguiente sesión y me dijo, Aarón, me dice, la semana pasada que vine contigo, como que algo en mí me hizo sentir mejor. Estoy comprendiendo que yo tuve mucha responsabilidad en que mi matrimonio se acabara, porque yo también le fui infiel a ella, como te lo comenté. Y yo le dije, claro, parece que se quitó un peso de encima, ¿verdad? Sí, me dijo. Aquí está, le dije, es el que olvidó en el diván la semana anterior. Y se lo regresé. Me lo dejó por una semana, pero no podía quedármelo porque no es mío, es de él. Y me dijo, ¿y esto qué es? Lo olvidó, le dije. Es el peso que olvidó la semana pasada en la sesión. Hoy se lo regreso, creo que ya lo puede tener con usted y lo podemos trabajar juntos. Que tengan una bonita noche todos. Los veo la próxima semana porque ustedes serán aquellos que ayuden a los chavos que están en rehabilitación a quitarse un peso de encima. Y es mejor unas palabras bondadosas, es mejor unas palabras de aliento que aprenderse de memoria tantos conceptos, tantos tamizajes, tantas cosas médicas, psicológicas que en ocasiones no van a funcionar para la consejería. Funcionan para el psicólogo, funcionan para el médico, pero no para el consejero, no para la consejera. El consejero trabaja con la escucha y trabaja con esas palabras bondadosas de las que Sigmund Freud hablaba hace más de un siglo. Espero que el día de hoy se haya aterrizado todo lo que hemos revisado en esta asignatura de elementos básicos de la psicología y que haya adquirido sentido los temas biológicos, orgánicos, filosóficos que hemos estudiado, porque era el antecedente para poder llegar a entender
a comprender por qué se necesitan esas palabras bondadosas cuando alguien está sufriendo más que una sugerencia. Ustedes, como consejeros, no van a sugerir absolutamente nada. Eso se lo dejamos al padrino y a la madrina, que esa es su labor. Ustedes como consejeros, lo único que se les pide, y que es muy difícil, son esas palabras bondadosas. Pero solamente esas palabras bondadosas se van a dar en la medida que ustedes hayan sido bondadosos con ustedes mismos. En la medida que tú mismo hayas sido bondadosa contigo. Les voy a dejar una lectura. Las tareas ya son esas, son la matriz de intervención para definir los roles y todo eso que se resume en todas estas clases. La próxima semana estaremos hablando de cómo es la técnica psicoanalítica para escuchar a partir de la consejería, porque la próxima semana terminaríamos esta materia y pasaríamos a la materia que también les voy a impartir, que se llama Taller de Abordaje de Prevención y Consejería en Adicciones, que es donde ya ustedes van a empezar a intervenir con pacientes reales en clínicas, en centros de rehabilitación. Y también me tocará acompañarlos en esa asignatura ya real. Van a tener que hacer un diagnóstico psicosocial, van a tener que elaborar un taller de prevención de adicciones, van a tener que empezar a escuchar ya pacientes, pero eso lo dejamos para más adelante. Ahorita quiero que se queden con esas palabras bondadosas. ¿Por qué comencé la clase del día de hoy con este tema de los muches? Porque decirle a una persona que es puto, que es joto, que es gay, que es maricón, no tiene nada de bondad. Ahí se los dejo de tarea. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, profe. Bonita noche. Gracias, Buenas noches profe. para Buenas todos. noches. Gracias, profe. profe. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya no dejó la lectura.